Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a su Refugio Geek, el podcast El Refugio Geek. ¿Cómo están, audiencia del día de hoy o noche? Espero que la estén pasando muy bien, que tengan una buena semana o buen fin de semana. Que tengan una buena primera semana de noviembre sin ti. Porque recuerden que ya se acerca diciembre. Bueno, ahí como escuchan mi compañero Jordi, otra bienvenida cálida a nuestra audiencia. Qué bienvenida más cálida que decirles que disfruten su noviembre sin ti y que recuerden que ya hay que ir poniendo el equipo con la música de diciembre. Un programa más en el Refugio Geek, otra semana más. Esta vez vamos a traer un tema. Recuerden que yo soy un divulgador, digamos, de lo que es la industria del cómic. Y hoy, pues, mi estimada Valeria me permitió traerles a ustedes un programa dedicado a ella. No como, digamos, a profundidad. Este episodio va a ser un abrebocas más que todo para... una serie de episodios o una saga de episodios que estamos preparando para la segunda temporada con la historia de los superhéroes que tanto amamos, y para hablar de ellos hay que hablar de todas las eras del cómic. Entonces, pues vamos a hacer esta especie de abrebocas conmigo como divulgador, porque es que yo en el episodio pasado no encontraba la palabra, dije difusor, no, la palabra correcta es divulgador de la industria. Así que este episodio llega gracias a que Valeria es una muy buena persona y me deja hablar de cosas que no le interesan a nadie. Así que si a ustedes les gusta el cómic, como lo ha dicho mi compañero Jordi, no solamente este episodio, sino que esperen porque se vendrán más episodios sobre el cómic como tal. Así que este va a ser una abreboca para todos aquellos curiosos de este mundo, que estamos trayendo temas nuevos, salidos un poquito de lo de siempre, películas, series, así que quédense y vamos a la siguiente sección. Bueno, bienvenidos una vez más y gracias por quedarse a escuchar este episodio. Como lo dijo mi compañero Jordi, vamos a hablar sobre el cómic, su evolución más que todo. Vamos a tocar un poco el tema del cómic en Latinoamérica porque nosotros estamos en Latinoamérica. Y quisiera, no sé, que Jordi más o menos nos comentara cómo va a ser la metodología que vamos a utilizar para hacer este podcast, porque como ustedes conocen, si siguen el podcast, Jordi es aquí el conocedor de este tema y yo pues me especializo en otros temas, así que vendría siendo más que todo como un público curioso, pero quisiera que Jordi nos comentara más. Y ya te tendremos tus temas prontamente. También hay que preparar un episodio hablando de la saga de Harry Potter. Pero bueno, eso lo vamos a ir hablando tras bambalinas. Primeramente, bueno, en este episodio va a ser una especie de spotlight, así como son más o menos los paneles de los grandes eventos, o como lo han sido en esta virtualidad de la pandemia. Y es que Valeria va a ser como la moderadora, gracias a la que la información llega a ustedes. Entonces ella me va a hacer preguntas, curiosidades que les surgen y que probablemente a ustedes también les pueden surgir. Que pues esa va a ser la metodología. Yo voy a decir aquí como el que responde preguntas que les surjan de curiosidad, que les surjan a Valeria, porque seguramente a muchos de ustedes también les surgirá esa curiosidad. Y como este programa no es en vivo, pues no nos la pueden hacer saber, pero Valeria está aquí como la heroína sin capa para todos ustedes, gente curiosa del internet. Así que, como lo ha dicho Jordi, voy a hacer más o menos la voz de ustedes, la voz curiosa que le estará preguntando algunas cuestiones sobre el cómic. Pero ahora, para entrar como tal a el tema relacionado, vamos a hablar un poco sobre historia. Así que si Jordi puede poner dentro de la edición un poquito de música como de cultura general, vamos a ello. Como tal,
según lo que leí en internet, porque ya saben, no sé mucho sobre los cómics, lo que nos dice el internet sobre el cómic, que es: el cómic o historieta es considerado un producto cultural de la modernidad industrial y política occidental que surge en paralelo a la evolución de la prensa como tal, como primer medio de comunicación de masas. Pero, ¿cierto? Su punto principal de partida se encuentra en la aparición de la imprenta en 1446 y de la litografía en 1789. Como tal, la auténtica edad de oro del cómic, como tal, tuvo lugar a mediados del siglo XX, cuando proliferan las tiras diarias en la prensa, los comic books y los superhéroes, que es un tema que Jordi es bastante conocedor. Aquí ya es donde el cómic, bueno, comienza a extenderse, se vuelve internacional, se diversifica el género como tal. Y pues bueno, ahora tenemos un riquísimo fondo de cómics, historietas, novelas gráficas o manga, que son una muestra de la gran versatilidad del género. Eso fue lo que he encontrado. Y ojo, porque la edad de oro del manga fue mucho antes que la edad de oro del cómic americano, porque la edad de oro del manga empieza a principios del siglo XX, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, por allá de 1902, empieza el manga a proliferar. El cómic como que llegó tarde a la fiesta. Curioso porque realmente a Occidente el manga llega mucho después, cuando van llegando los animes. Y es el cómic el que conocemos primero. Pero bueno, así suelen pasar las ironías de la vida. Como lo ha dicho Jordi, son diferentes edades de oro que tiene dependiendo del género del cómic. O bueno, del manga, como lo ha dicho, cómic, manga, tenemos cómics, manga, historietas, tenemos novelas gráficas. Y eso es lo que he encontrado en internet, que probablemente si ustedes han sido curiosos y han buscado, encontrarán lo mismo. Pero aquí estamos con Jordi, que es gran conocedor y nos va a ilustrar un poco más sobre el cómic. Así que Jordi, te dejo el micrófono a ti, compañero. Vale, la edad de oro del comic book americano comienza en 1938, cuando en Action Comics número 1 aparece el primer superhéroe de la historia, que es Superman. Cuando DC Comics ni siquiera se llamaba DC Comics, sino que se llamaba National Allied Publication. Nombre súper incomercial. Nadie te vende una película producida por una compañía con ese nombre. O sea, nadie te vende este año National Allied Publication. O sea, no, nadie te va a vender eso. O sea que ellos crearon Superman. Sí, claro que sí. Okay. National Allied Publications, que es el mismo DC Comics, solo que pues se empezó a llamar DC Comics la empresa un año después, cuando sale Detective Comics, porque la revista Detective Comics, de ahí viene la inicial DC Comics. En la revista Detective Comics es curiosa porque en el número 29 de Detective Comics aparece Batman. Batman aparece en Detective Comics número 29. Tiene el primer caso de Batman, que es un caso relacionado con una planta de químicos, lo cual es muy curioso porque tiene que ver con el origen posterior que se le da al Joker. Pero el caso es que sí, o sea, antes de llamarse DC Comics se llamaba Nombre Impronunciable Publications. Ahí comienza la Edad de Oro, y como Superman tiene éxito y como Batman tiene éxito, se crea la revista All American Comics, donde aparecen numerosos personajes más, como lo podría ser Flash, Green Lantern, Atom. Y en invierno de 1940 se crean dos grupos de superhéroes: la Sociedad de la Justicia de América y los 7 Soldados de la Victoria, que eran los héroes que no podían entrar a la Sociedad de la Justicia, ya sea porque no había lugar o porque no eran héroes muy populares, pero aún así pues aparecen los 7 Soldados de la Victoria. Eso los vemos en Stargirl. O sea, hay una referencia a los 7 soldados en Stargirl, y pues obviamente está la Justice Society of America. Sí, de hecho sí, porque Sylvester Pemberton, Star Spangled Kid y Pat Dugan, Stripsy, no estuvieron nunca en la JSA. Ellos estuvieron en los 7 Soldados de la Victoria, junto con Green Arrow y Speedy y con otros personajes. Realmente en la JSA era Starman.
Starman, que ya sabemos que no es Sylvester Pemberton como nos quieren hacer ver en la serie de Stargirl, pero bueno, son adaptaciones. De esto profundizaremos más cuando hablemos a profundidad de los episodios que les estaba hablando, que vamos a dedicar 4 episodios, uno a cada una de las eras del cómic, porque la verdad hay muchos años de historia por contar, historia de publicación, historia de los personajes. Pero el caso es que así fue creciendo el cómic hasta la década de 1945, cuando, hasta el año de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y las ventas bajan, porque los superhéroes vivían de ser esos personajes que podían ir a golpear a Hitler. De hecho, el Capitán América, que no se creó en Marvel Comics, sino en Timely Comics, que después pasaría a llamarse Marvel muchos años después, más cercano a la Edad de Plata esto, su primera portada fue literalmente pegándole un escudazo a Hitler. Entonces, como termina la Segunda Guerra Mundial, ya no hay villanos, porque ya el villano real, digamos, porque no existían supervillanos, el villano era Hitler, ese era el villano de todo superhéroe. Entonces, pues nada, bajan las ventas, crecen otros géneros y se enriquece el género de ciencia ficción, el género negro, el género detectivesco, el género de terror. Incluso los cómics románticos, que yo sinceramente nunca entendí por qué existen. Existiendo libros de romance, no entendí por qué había necesidad de hacer. No entendí por qué había necesidad de hacer cómics románticos nunca. Pero bueno, el hecho es que existieron. De hecho, nace Archie Comics. Archie Comics nace en la década de 1940 y Archie Comics hoy todo el mundo lo conoce porque Archie Comics es literalmente Riverdale. La serie muy famosa de Riverdale es Archie Comics. Y era eso, era cómic adolescente romántico. Óyeme, yo creo que lo de Riverdale y Archie Comics, creo que conocía la relación. Porque es como de esos datos curiosos que aparecen de las series que están de moda. Y creo que más o menos sabía. Y de hecho ahí nace Sabrina también, muchos años después, pero en el universo de Archie Comics nace Sabrina, la bruja adolescente, en ese mismo género. No, Sabrina es otra cosa. O sea, si comparas Sabrina con Riverdale, A ver, Sabrina se lo lleva. Una cosa es la serie, otra cosa es el cómic, y de hecho Sabrina aparece por primera vez en los cómics de Archie. O sea que si lo hubieran querido hacer correctamente, Sabrina habría aparecido por primera vez en Riverdale y después se habría tenido su serie. Pero ya tú sabes, o sea temas que de están derechos. Conectados. Están conectados. Sabrina, no se sabe si audiovisualmente están conectados porque son dos productoras diferentes. No, Sabrina dentro de los cómics. Dentro de los cómics sí, están totalmente conectados. De hecho, el pueblo de Sabrina es un pueblo vecino de Riverdale en los cómics. Vale, en la Edad de Plata, que comienza con la revista Showcase número 4 en 1956, aparece por primera vez un personaje del que me siento muy orgulloso porque redefinió el género de los superhéroes y permitió que volviera a proliferar, y es nada más y nada menos que el Flash de Barry Allen. Con él comienza la Edad de Plata. Lastimosamente, DC no fue quien definió la Edad de Plata, porque a pesar de que ahí nace la Liga de la Justicia y se olvida por completo la existencia de la JSA, nace el multiverso en Flash número 123, el Flash de dos mundos, cuando Barry Allen conoce a Jay Garrick. Pero quien mandó la parada fue Marvel, cuando publica... Valeria, ¿tú qué crees que publica Marvel que supera a DC en la Edad de Plata? Y si me dice Los Vengadores, vamos a tener problemas porque no fueron los Avengers. De una vez te digo que no fueron los Avengers. ¿Cuál fue? Dios, a ver, tengo dos, pero no estoy segura. Es por lo que me dijiste. No sé, Spider-Man. Sí, Spider-Man fue muy importante, pero realmente Marvel definió la Edad de Oro cuando publica Fantastic Four número 1. Los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos. No, y de hecho, después los Cuatro Fantásticos fueron los que... La producción audiovisual después fue buena. No, no fue buena. Después,
son los Cuatro Fantásticos quienes definen la edad de oro del cómic. Digo, la edad de plata, lo siento, definen la edad de plata y son los que empiezan a demostrar que los superhéroes que mostraba DC, que eran dioses, que tenían superpoderes, que nadie los podía vencer, ya no le vendían al público. Ya no le vendían al público porque ahora lo que vendía era, pues, gente normal con la que los lectores se pudieran tener identificados, porque Spider-Man vende precisamente por eso, porque Spider-Man es el buleado de la clase que obtiene poderes y con el que los jóvenes se pueden identificar. Los Cuatro Fantásticos nacen originalmente como un grupo de gente que no quiere tener sus poderes, un grupo de adolescentes que no quieren tener estos poderes, no saben cómo controlar esos poderes, y eso es lo que la gente quería leer en ese momento, historias más humanas, historias que sí estuvieran relacionadas con la ciencia ficción, pero que mostraran la vulnerabilidad de los héroes. Las historias de la Edad de Oro ya no valían para la gente. Después de la Edad de Plata, que fue dominada por Marvel, aunque DC le seguía los pasos con la Liga de la Justicia, llega la Edad de Bronce, que es la primera era seria, digamos seria, más cercana a lo que vemos hoy en día en series como Daredevil o series como Arrow, porque es en esta edad, la Edad de Bronce, cuando se toca por primera vez el tema de las drogas. Quien lo toca por primera vez es Spider-Man, seguido por Green Arrow. Es una era compleja porque es una era que se gesta durante la guerra de Vietnam, que hay mucha crítica política. De hecho, todas las tendencias de hablar de temas más serios culminan en la edad moderna, que es la era actual, que coincide directamente con la invasión británica o la invasión inglesa al comic book americano. Aparecen autores como Frank Miller, Alan Moore, el conocidísimo Neil Gaiman, que escribió Sandman, que hasta ahora es el único cómic que ha ganado un premio de literatura. Entonces, es en esta edad moderna cuando empieza la crítica política en el cómic. Historias como The Dark Knight Returns o Watchmen son historias que hacen una crítica directa al género o a la política de los Estados Unidos. Juegan mucho con el miedo que existe colectivamente a una segunda, o más bien a una tercera, guerra mundial, porque recordemos que los 80 eran literalmente el clímax de la Guerra Fría. Casi todas las historias tenían algo que ver con guerras entre estadounidenses y soviéticos. El ejemplo más grande, diría yo, que es la guerra de Corto Maltés, del cómic The Dark Knight Returns, que pues Corto Maltés es una isla ficticia del universo de DC Comics, que está durante una guerra civil, y el gobierno de los Estados Unidos envía a Superman como una herramienta del gobierno para detener a las fuerzas rebeldes que son apoyadas o financiadas por la Unión Soviética, y de hecho esto obliga a que el gobierno de la Unión Soviética lance una bomba nuclear contra Superman. Todo esto pasa en el cómic y todo eso retrataba los miedos de la sociedad en ese momento, que la Guerra Fría culminase en una tercera guerra mundial. Cuando la Unión Soviética... Yo te quería comentar que es increíble la forma en cómo en los cómics se retratan problemáticas sociales, cómo los cómics manejar así sea temas delicados y temas de verdadera importancia, que probablemente la gente diría que los cómics son para niños, pero los cómics tienen de fondo un significado realmente más grande de lo que se piensa, que es parecido, en pocas palabras, a lo que tú estás diciendo. Sí, exacto. Sobre todo estos de la invasión inglesa o invasión británica son cruciales porque por el tiempo en que fueron escritos, por la época de la historia de la humanidad en la que fueron escritos. Retrataban los miedos de la sociedad, el miedo, como te digo, a una tercera guerra mundial, a una guerra nuclear,
el miedo que se creó desde 1945 a la bomba atómica, porque antes los Estados Unidos creían que la bomba atómica había sido como esa herramienta que ellos habían usado para ganar la guerra. Pero en la década de los 80s, los Estados Unidos se dieron cuenta que ellos no eran los únicos capaces de producir una bomba nuclear o una bomba atómica, y que realmente ellos no habían ganado la guerra de manera honorable. Entonces, dentro de la sociedad estadounidense inicia un miedo a que ahora ellos sean las víctimas de una bomba atómica. Y entonces eso representan las obras escritas en esta época durante la invasión británica al comic book americano. Y se le llama la invasión británica, como digo, porque la mayoría de los autores eran británicos. Cuando cae la Unión Soviética, termina este miedo, porque ya no existe Guerra Fría. Entonces, ¿qué queda ahora? Bueno, pues lo que queda ahora es la Era Oscura, porque la Edad Moderna también es conocida como la Edad Oscura. Yo la dividiría, personalmente los teóricos no están de acuerdo, pero yo la dividiría en dos edades. Pensaría que la Edad Moderna es esta durante la invasión británica, y la Era Oscura o la Edad Oscura es desde los 90 hasta la actualidad. ¿Por qué se le llama Edad Oscura a la Edad Moderna también? ¿Por qué? Porque a partir de 1990, a pesar de que en los 80 habíamos tenido esas historias tan ricas escritas durante la invasión británica, pues en los 90 la industria del cómic decae súper fuerte, no se vende absolutamente nada. Muchas editoriales caen en bancarrota, y la mayoría de hecho son compradas por DC Comics. Ahí teníamos Wildstorm, teníamos Vértigo, que fueron compradas por DC Comics. Marvel estuvo a punto de caer, porque recordemos que en ese momento Marvel no era propiedad de Disney. Realmente Marvel es propiedad de Disney hace relativamente poco. O sea, por relativamente poco me refiero a 2008-2010. Mientras que DC ya tenía apoyo de Warner Bros. Desde la década de los 70. Ya había sido adquirida por Warner Bros. Así que tenía quien la protegiera para no desaparecer y para adquirir esas editoriales que, digamos, estaban cayendo. La única razón por la que Marvel no cayó es porque empezó a vender a muchas cadenas, tanto televisivas como de juguetes y como productoras cinematográficas, a sus personajes para que produjeran historias con ellos, historias audiovisuales con ellos. Por esa razón Marvel no cayó. Aunque por bueno, eso es que nosotros... eso le traería muchos problemas después, con Spider-Man, con los X-Men, para usarlos en el UCM, cuando Disney llegó a salvarlos. Vale, no, te iba a decir eso. ¿Qué ibas a decir? No, te iba a decir lo que dijiste. Eso lo que tengo mal el internet, entonces pues no se alcanza a escuchar. Vale, sí, en efecto. La verdad, los 90 fueron una época muy dura para el cómic, y a día de hoy sigue sin recuperarse completamente. En los 2000, digamos que la cosa va mejorando, la cosa continúa, digamos, por buen camino, sí, se podría decir que va mejorando la industria, pero no hay una recuperación completa, porque la década de los 90, o sea, realmente acabó con muchas cosas, acabó con demasiadas cosas que no pudieron recuperarse. De hecho, hay un sello de DC que sí cayó, que fue el sello Milestone Comics, que era un sello que se dedicaba a producir historias de héroes afroamericanos, que de hecho va a regresar, digamos que va a regresar, lo vimos en la DC Fandom, fue el panel sorpresa más decepcionante, pero en su momento Milestone Comics cayó porque era insostenible, o DC se deshacía de Milestone, o sería la carga que tendría que llevar durante toda esta crisis, nunca mejor dicho. Y en la actualidad, digamos que el panorama es muy complejo. Hay historias que venden mucho, como por ejemplo Three Jokers o Civil War. Pero hay otras historias que no venden casi nada.
Entonces, es un mercado muy volátil actualmente la industria del cómic. Y la pandemia la ha enviado a otra picada. O sea, la envió a otra caída en picada porque si antes no compraba la gente cómics durante una crisis como esta, y más que en Estados Unidos, que es, digamos, donde se compra el cómic en bruto, actualmente atraviesan por una crisis que nunca había sido una crisis económica tan fuerte desde la Gran Depresión de 1929. Así que realmente el cómic está cayendo. El cómic, no me gustaría decirlo, pero la verdad es que es así, al menos económicamente hablando, el cómic se encuentra muriendo. Y la pandemia, digamos que fue esa gota que terminó de enterrarlo. De hecho, muchas editoriales han tenido que reinventarse. DC va a sacar su Future State el año que viene porque ya no tiene cómo sostener las historias que, digamos, están sacando actualmente después de que termine el evento actual, que es Death Metal. Pues van a hacer como una especie de Omniverse con Future State, rogando que por lo menos venda algo, porque realmente la única razón por la que DC o Marvel no quiebran es porque sus personajes ya son marcas. Sus personajes ya son... o sea, realmente lo que DC factura de Batman o de Superman o de Flash, o lo que Marvel factura de Iron Man, de Thor, del Capitán América, no son sus cómics. Son lo que ganan por las regalías de las películas, lo que ganan por las figuras que se venden, lo que ganan por todo el merchandising. Realmente el cómic es de lo que menos sacan partida, lo cual es triste considerando que es de donde, pues, más, o sea, es el medio original, de ahí vienen estos personajes. Pero obviamente estos personajes ya son marcas, y si DC Comics y Marvel Comics cierran, estos personajes no van a desaparecer. Cerraría la división de cómics, pero no, estos personajes seguirían existiendo para el cine y para la televisión. Entonces, esa es más o menos un resumen de la historia del comic book americano, del cómic de superhéroes a grandes rasgos, aunque también metimos Sandman, que no es una historia de superhéroes, pero es muy conocida porque Sandman, como les dije antes, es la primera y única historia o novela gráfica que ha ganado un premio de literatura. Después de que Sandman ganó ese premio de literatura, se prohibió que los cómics participaran en la categoría de literatura, porque muchos literatos británicos dijeron que cómo era posible que una historia como esta o una historia hecha en un medio como este ganara un premio de literatura. Entonces después de eso ya se pidió prohibir que los cómics participaran, gracias a la victoria de Sandman frente a muchos otros libros. Pero sí, esa es la situación actual del cómic. Es una verdad, económicamente el cómic está dejando de ser rentable, y no es secreto para nadie que tanto Marvel como DC se están planeando en cerrar sus divisiones de cómics. Ojalá no pase, pero es algo que se está planteando porque el panorama económico no le favorece a la industria. Entonces, después de ese pequeño resumen en el cual ahondaremos más en cada época de la historia del cómic en los episodios que correspondan, pero ese fue más o menos el resumen de cómo subió, de cómo bajó, de cómo volvió a subir otra vez y se mantuvo por más de 30 años en el auge, hasta que llega la década de los 90 y lo envía a una caída de la que no se puede recuperar nunca, a pesar de que, digamos, que subió un poco en la década de los 2000 y 2010, pero la pandemia vuelve a enterrar a la industria. Entonces, Val, ¿sigue usted por ahí? Vale, yo creo que ya se me han arreglado los problemas técnicos. Sí, ya se Y te oye bien. yo quiero, para finalizar este episodio, yo quiero hacer un comentario respecto a lo último que ha dicho Jordi. Y es que, a ver, yo hago mis propias teorías y creo que, bueno,
más de uno ya habrá pensado lo mismo del por qué el declive del cómic en las últimas décadas. Y yo creo que es más que todo con ahora los medios audiovisuales. Los niños de hoy en día prefieren estar viendo televisión, ver a sus superhéroes favoritos en televisión o en la pantalla grande, que leerse un cómic. Yo creo, bueno, aquí en Latinoamérica no es mentira, no es algo que nadie lo sepa, pero la verdad la lectura aquí en Colombia, en Latinoamérica, no es una cultura, o sea, la cultura de leer no existe y aparte la lectura de cómics, por lo menos en físico, es complicada, porque ese es otro tema del que podemos hablar antes de finalizar, y es que digamos que aquí en Colombia y en Latinoamérica no existen editoras de cómics, o sea, realmente tú para comprar un cómic, digamos que manga sí, pero para comprar un cómic tienes que comprar las ediciones que se editan en España, que no son nada baratas. Porque a pesar de que existe Panini Comics Colombia y Panini tiene los derechos de Marvel, quien edita los cómics de Marvel es Panini Comics España. Y en el caso de DC, pues peor todavía. No existe fiduciaria de SC Ediciones, que es la que tiene los derechos de DC en español aquí en Colombia. Así que si ya es caro traer algo de Marvel, que tiene fiduciaria aquí, traer algo de DC que es editado por esas ediciones que solamente tiene su sede en España, pues muchísimo más caro, muchísimo más caro. Yo, por ejemplo, la única tienda de cómics en la que confío, que es Spooky House, desde aquí un saludo a ellos, muchas gracias por el trabajo que hacen, pero la verdad es que hablando con ellos me dicen, es que no los podemos traer más baratos. No hay forma de traerlos más baratos. Y un cómic que digamos puede costar 18 euros en España, acá puede llegar a los 80.000, a los 70.000, 80.000 pesos. Entonces, o sea, tras de que la cultura no existe, tampoco son buenos para el bolsillo. Exacto, sí. Tenemos el factor de que no hay una cultura de lectura. Tenemos el factor de que, ahora la pantalla grande y la pantalla chica se han tomado un espacio dentro del entretenimiento de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Y el tercer factor sería pues que es difícil conseguir los cómics aquí. Por lo general en España, como lo ha dicho Jordi, es muchísimo más fácil. En Estados Unidos ni que se diga, pero en declive diría yo que va por esos tres factores. Es algo que es verdad, que la verdad, como ha dicho Jordi, a mí tampoco me gustaría. Yo la verdad no soy fan de los cómics, no he leído los cómics, pero les tengo un profundo respeto porque de ahí es que no hay que olvidar que de ahí vienen. O sea, exacto, de ahí vienen los superhéroes que nosotros conocemos. O sea, de ahí vienen, esos son los orígenes. En los cómics se creó Superman, se creó Capitán América. O sea, se crearon esos superhéroes que hoy en día admiramos en la pantalla grande y en la pantalla chica. Entonces, que se acaben y que no existan más historias de estos superhéroes en los cómics, la verdad sería una gran pérdida. Y en parte este podcast sé que la influencia tal vez que tenga no sea mucha, pero al menos lo que nosotros queremos hacer es recuperar eso, o sea, que no se pierda, que ustedes que nos están escuchando tengan en cuenta que allá afuera hay cómics y que sería un mundo bueno para explorar. Si no tienen nada que hacer y si siguen en aislamiento, pues compren un cómic online, así les cueste bastante, pero compren el cómic de su superhéroe favorito. También pueden leer novelas gráficas, como por ejemplo, ahora viene la adaptación de Netflix de Sandman, y luego va a haber mucha gente que porque lo adaptaron en Netflix va a querer saber más del personaje de Sandman, que como le reitero, Sandman ganó un premio de literatura, es el único cómic que ha ganado un premio de literatura, lo repetiré hasta el cansancio, y es el
y gracias a eso se prohibió que los cómics participaran. Entonces, ahora que viene la adaptación de la novela gráfica del universo Sandman a Netflix, me parecería importante que se leyera la biblioteca Sandman, que ahora SS Ediciones la está recopilando en distintos tomos de la edición DC Black Label, que pues, hombre, DC Black Label, ya la hablamos en el episodio pasado, hojas negras, cómpratelo solamente por las hojas negras, por las páginas negras. Exacto. El objetivo como tal es que, a ver, convencemos otra vez y recuperemos la cultura del cómic, por Dios, no dejemos caer al cómic, que nos ha dado muchísimo y aquí en el Refugio Geek, en este podcast, van a haber muchos episodios más que van a estar dedicados al cómic. Este especialmente fue un resumen dado por nuestro... Se le vuelve... Ahí va volviendo Valeria. Bueno, se le está yendo a Val. Sí, la idea realmente, o la razón por la que se quisimos hacer este episodio, es para que no nos olvidemos del pasado, que los personajes tan épicos del universo cinematográfico Marvel tienen un origen en las páginas de los cómics, en las viñetas, en el papel, al igual que los de la Roverso, al igual que los del DCU, al igual que Stargirl, que no pertenece a ninguno. Y es importantísimo no olvidarnos de eso, porque, claro, amamos a los superhéroes, pero no hay que permitir que se pierda la cultura del cómic. Entonces, no nos olvidemos. Y bueno, me fui unos momentos porque, bueno, como ya saben, creo que lo hemos repetido en varios episodios. Seguimos grabando desde casa, no nos hemos reunido como tal para grabar. Para mediados de la segunda temporada podamos. Exacto, esperemos que sí. Ojalá que las instalaciones de la universidad en la que estamos nos pueda ayudar con el tema de la cabina y ello. Pero bueno, como saben, estamos grabando cada uno en su casa, entonces pues, hombre, disculpad ahí un poco los fallos técnicos, pero pues saben que esto lo hacemos con mucho cariño para que ustedes lo escuchen, para que disfruten y pues si a veces se nos va la voz, perdónenos ahí un poquitico. Continúa, Jordi. Bien, pero antes de terminar y dejando esta reflexión que retomaremos en unos 5 o 10 minutos al final, me gustaría que, porque obviamente ya, como que hemos visto la historia del cómic, hemos visto su situación actual, pero puede haber mucha gente que tenga dudas. Así que, Valeria, tú que eres aquí el representamen de esas personas, ¿por qué no preguntas por ellos lo que seguramente quieran saber para motivarse realmente a no dejar morir la industria y a querer leer más, a querer leer más cómics y a comprar más cómics aunque sea en digital? Yo creo que las preguntas o las curiosidades las hice al principio. Creo que has dado un resumen muy bueno de lo que es el cómic de superhéroes, cada una de sus etapas muy en resumidas, aunque en un futuro vamos a tener una expansión de estas dentro de otro episodio. Sí, pero mira, en verdad, la edad de oro es muy extensa, la edad de plata también, pero pues quise aquí dar como un abrebocas de esa historia, porque para que la gente diga, bueno, entonces aparece la JSA, aparecen los 13 soldados de la victoria, y ¿qué más pasa? ¿Por qué desaparecen? Aparte de que termina la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué dejan de venderse
las historias, por qué va decayendo el género, son preguntas que les pueden surgir y que serán respondidas en los videos correspondientes. Hablaremos del Comics en los videos, en los programas correspondientes. Hablaremos del Comics Code Authority, de su aparición, de cómo fue una casi moción de autocensura dentro del mundo del cómic y de por qué todos odiamos el Comics Code Authority. Y de muchas cosas más de las que hay que hablar en cada era y de cómics míticos de cada era. Por esa razón yo te dije que en este momento preguntas, no sé, a mí no me han quedado como voz de la audiencia que nos está escuchando, no me han quedado. Y si algunos tienen más preguntas más puntuales respecto a este resumen, como les digo, estén pendientes que en los siguientes episodios, probablemente en la segunda temporada de este podcast, vamos a estar respondiendo sus dudas de una forma muchísimo más detallada. Nada más una invitación cálida a que ustedes se unan a ser lectores de cómic o de cómics, de novelas gráficas, de manga, que el manga sí es algo que se ve bastante aquí en Latinoamérica, especialmente en Colombia se ve. Entonces, sí, para el manga nada. no hay excusa, Para el manga no hay excusa. Exacto. O sea, Entonces, pues nada, chicos, ha sido un placer haber estado con ustedes, que hayan llegado hasta aquí. Y bueno, Jordi, ¿cómo es la mejor forma de terminar cualquier episodio del mejor podcast? ¿Cuál es el mejor? ¿La mejor forma? Espera. Aún hay algo que hay que decir. Es que seguramente mucha gente está pensando, bueno, es que ya viene Disney Plus, ¿será que lo contrato? ¿Será que no? También están pensando, bueno, es que ya se viene PlayStation 5 y Xbox Series X y Xbox Series S. ¿Cuál me compro? ¿Qué? ¿Cómo van a estar las vainas? Bueno, pues noviembre es un mes cargadito de cosas, literalmente cargado de muchas cosas para nosotros, tanto en el podcast como en la vida estudiantil, pero trataremos de hablar con la gente que sabe de estos business y traerles la mejor información de si sí contratar o no contratar Disney Plus y de cuál de estas nuevas consolas que se vienen adquirir. Así que, pues ahora sí, sin nada más que decir, ha sido un episodio corto, pero me parece que cumple su propósito y es, por favor, no se olviden que el cómic existe, no lo dejen morir. Nos está suplicando ayuda actualmente la industria, agoniza y nos suplica a nosotros que amamos a estos personajes que no la dejemos morir. Así que creo que el mensaje ha quedado bastante claro y espero que esto motive a la gente a no dejar morir esos medios donde los superhéroes que tanto aman nacieron. Así que recuerden que estamos en noviembre sin ti, lo que significa que ya es hora de ir colocando los adornos y poniendo la música de diciembre. Nosotros por lo próximo les decimos hasta la próxima.